Hemos pasado cientos de veces delante de ella. Estamos ante la Cofradía de la Valesquida, antigua cofradía de la Virgen de la Esperanza, que funda una joven franca y adinerada en 1232, año de la era, llamada Belasquita Giraldez. Hoy será uno de nuestros secretos de Asturias. Esta cofradía, creada por los alfayates o sastres y otros vecinos y buenos, nace para la atención a los pobres y necesitados de esta ciudad de Oviedo, en el hospital que doña Belasquita había donado. En esta época, el rey en España era Fernando III el Santo. Esta cofradía es la impulsora también de nuestra fiesta local, el Martes de Campo o Martes de la Valesquida, que recuerda con la degustación del bollo preñado y el vino blanco, cuando los cofrades, xastres y otros hombres buenos entretenían el trayecto de sus peregrinaciones almorzando torrezno con pan de fisga y medio cuartillo de vino blanco de pasado el monte. Todo ello derivó en nuestra fiesta, celebrada el martes siguiente al domingo de Pentecostés. En esta capilla confluyen en un momento dado de la historia tres cofradías, la antigua, la de Número y la de San Bernardo de Claraval. Esta capilla ocupa un solar que estaba destinado al antiguo hospital, es más pequeña que el antiguo hospital y data de 1725. Está presidida por el retablo dedicado a Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Esperanza, también el muy venerado retablo de San Judas Tadeo y el dedicado a San Bernardo de Claraval. Hoy en Secretos de Asturias nos hemos hecho acompañar para saber más detalles de esta preciosa capilla de la Valesquida por José Luis Felgueroso, que es un cofrade. Él dice que raso, pero no, porque es mucho más. Te encargas. Hola, José Luis. Hola, buenos días, Regina. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenida. Gracias. A ver, me va a costar un poco llamarte José Luis, porque nosotros llevamos llamándonos el Puchi toda la vida. ¿Qué hacemos? No, como tú quieras. ¿Nos perdonarán nuestros...? Yo muchas cosas las firmo como mucho, lo que pasa es que profesionalmente tengo que decir José Luis. Pero vamos, me es indistinto que me digas una cosa que me digas otra. Yo te digo que yo normalmente digo Puchi. Como abogado, José Luis Felgueroso, pero como amigo Puchi. Pues nos quedamos con Puchi, es más simpático, estamos más cómodos. Estamos ante el retablo de la Virgen de la Esperanza, que es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que... Y la talla, sobre todo. Es una imagen del siglo XVIII, imagen de vestir o de candelero, que tiene ahora, en este momento, lleva un traje, vamos a decir, de gala, porque es el año santo compostelar. El manto es el de diario, por así decir, es donde están sobrepuestos unos bordados que ya tenían el manto anterior, y tiene otro de mayor tamaño, que es el que usa para procesionar. La corona es así, es la de procesionar, no es la de diario, y lo que verás es que tiene en el pecho, que lo tapa un poco la mano, la medalla de Oviedo, que fue la primera medalla que se otorgó con tal nombre. En los años 50, ¿eh, Puchi? En el año 52, concretamente. Esta capilla goza del privilegio de tener reserva eucarística, porque está el Santísimo flanqueado por estas dos luminarias que le iluminan perennemente. También está cubierto el sagrario por un bello paño llamado conopeo. ¿Cuántos obetenses, asturianos y gente de fuera ha visto el pendón de la Valesquida, de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, y no sabemos lo que es? Hombre, claramente sí que aquí se ven las tijeras de los sastres o alfayates, xastres o alfayates, la fecha de la fundación, que es la era, porque fuera hay una especie de loseta donde pone una fecha que es diferente. 46 años de diferencia. Esto es. Pero vamos a traducir a todas las personas que nos están viendo en nuestro canal Prestosu este detalle y este secreto tan prestoso. ¿Qué significan estas letras y esta media luna? Pues las letras entrelazadas es la A y la M de Ave María. La corona es la corona, pero de la realeza de la Virgen. Decimos en la salve que la Virgen es reina y madre. La media luna es la representación de la Virgen en el Apocalipsis de San Juan, que dice que una mujer que
pisará la luna, vamos, que estará sobre una luna y coronada con 12 estrellas. Bandera de Asturias y bandera de España. Y bandera de España. Y al lado del estandarte de la cofradía tenemos algo realmente asombroso, que es el Niño de la Guardia. Un niño llamado Juan, que en la época de los Reyes Católicos, según cuenta una leyenda, hay incluso una cofradía en el pueblo de La Guardia, en Toledo. Bueno, pues los judíos capturan, raptan y le hacen pasar por la misma pasión y sacrificio que los romanos a nuestro Señor, a Jesucristo. Es algo que lo vamos a dejar abierto, aunque parece ser que el culto está confirmado. Y este es un niño de 6 años llamado Juan, que es el Santo Niño de la Guardia. Uno de los protagonistas de esta cofradía, lo hemos dicho, Puchi, es San Bernardo de Claraval, que está abrazando al Cristo crucificado, ¿verdad? Efectivamente. Preciosa esa imagen. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra. Es una tabla del siglo XVIII en donde figuran las indulgencias que se pueden ganar por rezar delante de esta imagen por las intenciones del sumo pontífice. Aparte de a Nuestra Señora de la Esperanza, esta capilla, pues la gente tiene mucha devoción a esta imagen, que es San Judas Tadeo, ¿sí? El abogado de los imposibles, ¿no? Sí, bueno, de las causas difíciles, de los imposibles, y la verdad es que hay muchísima devoción. Yo recuerdo haber visto a personas ir de rodillas toda la plaza de la catedral para venir a venerar a San Judas. San Judas es una imagen del siglo XVIII. Es regalo de un cofrade, vamos, mejor dicho, de un matrimonio. Un matrimonio, sí. Aristocrático, los condes de Nava. Ella era la verdadera condesa. Y como ves, está toda llena de lo que se llama estofado en historia del arte. Sí, porque se restauró en el 2006 y se descubrió el uso de la plata corlada, ¿no? De lo que es esa especie de estofado que se le da dorado a pinturas que subyacen y que no son doradas en absoluto. Y quedó precioso y espectacular. Y lo que es una pena es que no pueda verse la parte de atrás, pero claro, las imágenes están colocadas como están, claro, para la devoción. Claro. Y es una cosa curiosa que también es un pequeño secreto, sí, que mucha gente lo conoció, sí, es que San Judas, hasta la restauración última que se le hizo, tenía una camiseta igual que los marines americanos. ¿Por qué? Pues debía ser por pudor, para que no enseñase todo el pecho desnudo, pero bueno. Y ahora se muestra como está, pero antes tenía como una especie de camiseta pintada blanca, que mucha gente lo conocerá y la habrá visto. Ay. Y otro de los secretos que se guarda en la peana, bajo la peana de la imagen de San Judas, son muchos papelitos que de vez en cuando ellos descubren, competiciones, pues oposiciones, ¿verdad? Deseos. Cuando se mueve la imagen, porque la imagen pasa al presbiterio cuando es San Judas, el 28 de octubre, hay un triduo previamente, y entonces encontramos papeles, encontramos fotografías, encontramos que no me caiga este tema, o sea, frases muy curiosas que lógicamente las guardamos para el archivo de la cofradía. Preciosos también los estipites que flanquean la imagen y la pequeña bóveda que protege la imagen de San Judas Tadeo. Aquí tenemos este retablo espectacular con San Bernardo de Claraval y un montón de santos diferentes. Por ejemplo, tenemos ahí arriba a San Sebastián, que es la talla más antigua, ¿no, Puchi? Data del 17, me parece. Ahí nosotros creemos que es del siglo XVII, hay quien dice que es del siglo XVI, pero vamos, no está fecha. Magnífico. Lo que es curioso es el sombrero que lleva, ese gorro que lleva, gorro frigio, por su condición de soldado cuando fue sacrificado. Pero bueno, es que nos cuentas unas cosas que nos tienes. Aquí está San Bernardo de Claraval, a la izquierda San Josef, como pone aquí a la manera del barroco, San José con el niño Jesús, que parece ser que tenía un traje aparatoso, ¿no? Sí, tenía un traje, a mi juicio, un poco cursi. Y entonces un buen día se le privó y ya quedó impuribus. Y tenemos a Santa Brígida, que fue madre de 8 hijos y es la patrona de las viudas. Sí, señora, patrona de las viudas y patrona de Europa también. ¿Y aquí tenemos? Y ahí tenemos a San Antonio de Padua, que no era de Padua porque era natural de Lisboa, pero vamos, se conoce como San Antonio de Padua, y aquí a San Francisco de Asís.
Uno de los vestigios claros de ese antiguo hospital del siglo XIII es esta Virgen Madre, esta Virgen María con el niño y con el Cosmos isidoriano en la mano. Está muy restaurada, pero es una Virgen que data del siglo XIII. Presidiendo la zona del altar se encuentran unos cuadros, dos en concreto de San Bernardo de Claraval. Existían 16 y estaban en Valdedios, pero solo quedan estos dos y otro más que está en el Museo de Bellas Artes. Puchi, ¿cómo sería doña Velasquita para organizar todo esto que es pues esa fiesta de Hombre, pues yo creo que era una señora distinguida de Oviedo de aquella época, una señora que tenía mucho dinero, una señora que era muy generosa y a la que algunas personas dicen que era de ascendencia judía y que todo eso lo hizo para redimirse de su condición de judía. Esta preciosa y peculiar capilla de la Valesquida alberga aquí, en este coro, un maravilloso armario, sorprendente armario del siglo XVIII, decorado en 4 paños por el pintor Francisco Reiter. Por cierto, su padre, Guillermo Reiter, era uno de los cofrades de esta cofradía. Tenemos pues varias imágenes, todas alusivas simpáticamente a lo que aquí se movía un poco, ¿no? Esta cofradía de los sastres, este angelito con esta gran tijera, aquí hay uno planchando, la plancha del siglo XVIII, imagínense. Y ya la parte de abajo, pues esos dos símbolos religiosos, Puchi, esto es una joya. Sí, la verdad es que es una joya y la pena es que no se pueda exhibir como quisiéramos. Pero claro, está en un sitio y además pesa toneladas. Además, atención porque como otro de los secretos prestosos es que tiene 3 llaves que tenían sendas personas. Claro, tenían 3 personas, o bien los que se llamaban claveros, que eran los que tenían las llaves, o bien el mayordomo, el juez y el fiscal de la cofradía, porque así tenían que concurrir los 3 para poder abrir el armario. Aquí se guardaba el dinero, se guardaban las escrituras, se guardaban todos los documentos importantes que tenía la cofradía. Bueno, aquí lo tenemos claro que es la vid, ¿no? Que es bueno, pues uno de los elementos de la Eucaristía. Y aquí tenemos otro de los elementos litúrgicos religiosos. Sí, es la Sagrada Forma, con esa especie de custodia donde está colocada. Son los símbolos, como bien dices, eucarísticos, el pan y el vino que se usan en la consagración. Y elementos decorativos muy de Francisco Reiter. Después de todas estas singularidades tan excepcionales que nos has mostrado, mucha gente habrá, Oviedo, Asturias, nuestros visitantes, que quieran verlo de cerca. ¿Cómo pueden acceder? Bueno, abajo el zaguán está abierto desde primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde-noche. Y los sábados se celebra misa a las 8 de la tarde y previamente hay el rosario. Se abre un ratín antes, la gente puede entrar y ver la capilla por dentro perfectamente. Muy bien. Señoras y señores, prestosos y prestosas, lo que nos ha prestado estar con Puchi Felgueroso toda la mañana aquí en esta capilla de la Cofradía de la Valesquida, desconocida, pero a partir de ahora esperamos que mucho más, porque ha estado llena de secretos de Asturias. Muchísimas gracias, señor cofrade. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis dónde tienes tu casa, y ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición. Gracias otra vez. Gracias, y gracias a todos ustedes. Canal Prestosu, estamos deseando que os suscribáis y que le deis al like y un comentario ya nos sienta fenomenal. Nos vemos el martes.